No soy técnico de reparaciones de aparatos electrodomésticos. No soy electricista. No soy handyman. Pero el otro día, cuando se nos descompuso la lavadora en casa, me propuse arreglarla. 4 horas entradas, las partes estaban por todos lados. Y recuerdo que le llamé a Yesenia frustrado. No puedo. Esto es imposible. He estado viendo un montón de videos de YouTube y no la puedo arreglar. Y lo único que me dijo mi amada y esposa Yesenia: tú puedes. Ten paciencia, tú puedes. 2 horas más tarde, un total de 6 horas, la arreglé. Pude arreglar la lavadora. Lo único que necesitaba era que alguien me diera un poco de ánimo. Porque a veces nos encontramos a la mitad del camino y queremos tirar la toalla. Estamos en la mitad de un proyecto. Estamos en medio de un conflicto familiar, un conflicto en el trabajo. Estamos en una situación difícil y la tendencia es para muchos de nosotros rendirnos, tirar la toalla, ceder. Pero ¿qué tal si hay alguien en tu esquina que te dé un poquito de ánimo? ¿Qué tal si hay alguien que pueda decirte: tú puedes, tú lo puedes hacer? A veces simplemente necesitamos que alguien nos anime cuando estamos considerando rendirnos. Cada uno de nosotros hemos experimentado esos momentos en los que enfrentamos un desafío o una dificultad tan grande que sentimos ganas de rendirnos, de correr o de simplemente tirar la toalla. Cada uno de nosotros hemos estado allí. Como dije, ya sea una lucha personal, un conflicto en el trabajo, un conflicto en la pareja, un conflicto con los hijos. Queremos tirar la toalla porque es demasiado. No sé si voy a poder con este proyecto, con esta tarea, con esta situación. Queremos rendirnos. El peso de nuestras luchas se vuelve demasiado pesado a la mitad del camino y queremos rendirnos. Porque es a la mitad del camino, damas y caballeros. A la mitad del camino es cuando estamos cansados, golpeados, con nuestra armadura desgastada, desanimados. Es cuando necesitamos que alguien simplemente nos diga: tú puedes. You can do it. Sí se puede. La resiliencia, creo yo, es algo que nos hace falta a muchos de nosotros. La resiliencia suscita, se ocasiona cuando alguien nos da ánimo. Porque cuando Yesenia me dijo: tú puedes, ten paciencia, eso levantó o ocasionó dentro de mí resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse de tragedias, traumas, amenazas y cualquier fuente significativa de estrés. La resiliencia es como cuando estás siendo presionado y quieres rendirte porque estás a punto de estallar, estás a punto de reventar, estás a punto de: ya no puedo más esta situación, ese esposo que me has dado, este hijo, esta situación, y sientes que vas a tronar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tienes aguante, no se revienta, no trenas, no tiras la toalla. ¿Por qué? Porque alguien estaba en tu esquina para decirte: tú puedes, tú puedes, no te rindas. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes y vamos a estar abriendo el libro de Segunda de Timoteo. En la carta de Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo la escribió y se la escribe a su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de morir a manos, y le hemos titulado a esta serie: tú puedes. Atentamente, Pablo. Pablo escribió esta carta justo antes él de morir. Era prisionero en Roma y él se encontraba en las últimas de su vida, pagando el precio máximo por seguir a Cristo. Pronto, dice la historia, que sería decapitado. Daría su vida por Jesús. Pero antes le escribe esta carta a Timoteo.
El apóstol Pablo escribe esta carta para levantar el ánimo de Timoteo, para ocasionar la resiliencia en Timoteo y así lograr que Timoteo no se rinda. Porque, damas y caballeros, yo creo, y muchos teólogos están en acuerdo, que hemos leído la carta de segunda de Timoteo de manera incompleta. A veces leemos las cartas del Nuevo Testamento vacío de las emociones, vacío de la realidad del contexto, y le queremos poner maquillaje a los personajes bíblicos. Pero una manera correcta o más completa de leer segunda de Timoteo es reconocer que Timoteo estaba a punto de tirar la toalla, que Timoteo estaba rindiéndose, que Timoteo estaba enfrentando 3 batallas al mismo tiempo. La primera batalla era la batalla cultural, porque estaban bajo el emperador Nerón. Y Nerón, en el año 64, cuando fue escrita la carta de segunda de Timoteo, Nerón había acusado a los cristianos de haber encendido la ciudad de Roma. Un gran incendio arrasó por la ciudad de Roma. ¿Y a quién le echaron la culpa? Los cristianos, ya ven, los cristianos. Así que hizo Nerón. Nerón encarcelaba a los cristianos y los quemaban vivos en calderas de aceite hirviendo, o los quemaban como antorchas en el círculo romano. No les daban préstamos de trabajo, no los financiaban. Era una situación difícil en la cultura social de Roma en esos entonces, en esa área donde está Timoteo. Así que Timoteo está enfrentando la presión social. Segundo, la iglesia que estaba pastoreando Timoteo estaba patas para arriba, todo al revés. Le estaban robando la merienda a Timoteo. Timoteo estaba pastoreando una iglesia que estaba enfermiza. ¿Cómo sabemos eso? Mira lo que el apóstol Juan escribió de Efesios en el libro de Apocalipsis, una de las 7 iglesias. Y Juan escribe y diciendo que en la iglesia de Éfesos han perdido su primer amor. Se han olvidado de Cristo. Han amado sus corazones, han perseguido las cosas, otras cosas, no a Dios, no a Dios. Sus corazones han perdido su primer amor. Y segundo, dice el apóstol Juan, que los cristianos en Éfeso estaban cometiendo el pecado de los nicolaitas. ¿Y qué es el pecado de los nicolaitas? Pues el libertinaje sexual. Los cristianos en la iglesia de Éfeso no estaban guardando la ética sexual. Es decir, hermanos y hermanas que deberían de caminar en santidad, estaban caminando en pecado sexual. Así que la iglesia que estaba pastoreando Timoteo era una iglesia difícil. Y tercero, habían falsos maestros en la iglesia de Éfesos que estaban enseñando otras doctrinas, falsas enseñanzas, enseñanzas que eran erróneas. Y Timoteo tenía que confrontarlos. Pero como que Timoteo no tenía la fuerza, la voluntad de hacerlo, de enfrentar a los falsos maestros, de corregir el pecado sexual que había en la iglesia, de tornar los corazones de los hermanos, hacer corazones que han perdido su primer amor, a regresar a Cristo. Así que mira todo lo que está batallando Timoteo como el pastor de la iglesia de Éfeso. Así que Timoteo parece ser que estaba por tirar la toalla. Estaba por lo menos cansado, agobiado, desgastado y cuestionando: ¿realmente esto es lo que quiero hacer? Quizás te encuentras tú así en una situación donde estás viviendo una situación y dices: no tengo las fuerzas para continuar, no puedo. Este matrimonio no sé si puedo. Esta situación en el trabajo no sé si puedo. Esta cosa que me has puesto, Dios, yo no sé si yo puedo. Hoy, porque Pablo le escribe a Timoteo y Pablo le infunde ánimo a Timoteo para que surja la resiliencia y pueda adaptarse en medio de la tribulación y pueda sobrepasar y tener aguante y no rendirse. Porque Pablo le escribe a Timoteo y nosotros ahora recibimos la palabra de Dios a través de Pablo y Timoteo. Nosotros recibimos el mismo llamado hoy también.
¿Cuál es el llamado? Muy, muy simple. No te rindas. No te rindas. ¿Tienes ganas de abandonar el cristianismo? No te rindas. No te rindas, dice el apóstol Pablo el día de hoy. Yo quiero hoy que tú y yo descubramos cómo animar nuestros corazones cuando la tentación de rendirnos, tirar la toalla, dejar de luchar, bajar los brazos es demasiado grande. Así que leamos el texto. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 8. Y las próximas semanas continuaremos los siguientes capítulos de Timoteo. Pero hoy leemos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la posición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio del Señor, de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Cuál es el punto aquí del pasaje? ¿Qué es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo a Timoteo y diciéndonos a nosotros? Y es muy simple: no te rindas, no te rindas, no te rindas. ¿Y cómo le hago para no rendirme? Pues suscita la resiliencia en ti, ocasiona la resiliencia en ti. Pero pastor, ¿cómo es que yo adquiero resiliencia? Bueno, la resiliencia bíblica, óigame muy bien, la resiliencia bíblica se obtiene de esta manera, mirando hacia el pasado y mirando al futuro. La resiliencia bíblica está arraigada en recordar. ¿Recordar qué? Recordar la provisión y protección pasada de Dios y en la esperanza y seguridad futura que se encuentra en su palabra. Es decir, yo recobro ánimo, fuerzas para no tirar la toalla al recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y recordar que Dios será fiel en el futuro. Así es como se suscita el ánimo en nosotros. Y alguien nos tiene que decir en nuestro oído, en nuestro corazón: tú puedes. Dios estuvo contigo en el pasado y Dios va a estar contigo en el futuro. Tú puedes. Tú puedes aguantar. No tienes que rendirte. Y Pablo le hace nota de 5 cosas que él quiere que recuerde Timoteo. Pablo le llama a Timoteo a recordar 5 cosas. La primera de ellas, Timoteo, recuerda que tú fuiste llamado y fuiste moldeado por la gracia de Dios. Timoteo, recuerda que tú has sido llamado y has sido moldeado por la gracia de Dios. Es decir, Timoteo, recuerda que Dios está trabajando en ti. Eso lo vemos en el versículo 1 y en el versículo 2. Nota que la carta de segunda de Timoteo comienza como muchas de las cartas, pero tiene una diferencia que ninguna de las otras epístolas de Pablo tiene. Una pista tiene el saludo introductorio de la carta de Pablo a Timoteo. En segunda de Timoteo nada más. ¿Y cuál es esa frase? Amado hijo. Pablo no le llama a nadie más hijo más que a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo te llevé a los pies de Cristo, yo te ayudé a que encontraras a Jesús. Tú eres mi hijo espiritual, tú eres mi amado hijo. Y así como yo, Pablo, he sido llamado por la voluntad de Dios, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, así como yo, tu padre espiritual, he sido llamado por la voluntad de Dios, tú como mi hijo espiritual has sido llamado por Dios también. ¿Por qué fuimos engendrados tú y yo? Por la voluntad de Dios. Fuiste llamado por la voluntad del Señor, Timoteo.
Y además fuiste moldeado, Timoteo, porque tú y yo, Timoteo, hemos caminado largos años. Pregunta, ¿cuántos años crees tú que tiene Timoteo cuando él recibe esta carta de segunda de Timoteo de parte de Pablo? Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros pensamos que Timoteo es un chaval, un joven de 18 o 20 años. No. Para cuando él recibe la segunda carta de Timoteo, Pablo y Timoteo han caminado bastantes años juntos. Y en eso Pablo ha estado moldeando a Timoteo. Han caminado juntos, han ministrado juntos por muchos años ya. Así que yo me puse a investigar. Yo quiero saber cuántos años tiene Timoteo aproximadamente cuando él recibe esta carta. ¿Qué vivencias han hecho juntos? Y mira lo que hice. Puse todas las ciudades en donde Timoteo, dice el Nuevo Testamento, que él ministró, sirvió. Porque Pablo lo mandó o porque él y Pablo ministraron juntos. Toma nota. Mira lo que dice la Biblia. Timoteo era de Listra. Y allí es donde él conoció a Cristo cuando Pablo llegó a Listra y le dio el evangelio. Quizás tenía unos 18, 19, 20 años. Pero después se lo llevó a Derbe. El primer viaje donde Pablo le dijo a Timoteo, ven Timoteo conmigo. Yo sé que apenas estás empezando en Cristo, pero ven, vamos a trabajar para Cristo. ¿Sí? ¿De veras? Ok, vámonos. Después Troas, Pablo y Timoteo viajan juntos a Troas. Después se fueron a Filipos. Timoteo ministró con Pablo y Silas en Filipos. Después Pablo envía a Timoteo a Tesalónica. Y Pablo está allí, Pablo envía a Timoteo para que Timoteo los fortalezca a ellos, la primera vez que lo manda solo. Después Timoteo y Silas se unieron a Pablo en Berea. Después Timoteo fueron enviados a Atenas por Pablo y Pablo los alcanza en Atenas y en Atenas están ministrando juntos. Después encontramos de que van a Corintios juntos. Pablo es encarcelado allí por primera vez. Después pasan ciertas cosas. Timoteo fue enviado a Macedonia por Pablo. Y después llegan juntos a Éfeso. Y Pablo nombra a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Pero después los dos viajan a Jerusalén. Y ahí es cuando llegamos al final de la historia. Pablo y Timoteo de Éfeso viajan a Jerusalén. En Jerusalén, Pablo es arrestado por segunda vez. De allí se lo mandan a Roma para después ser decapitado por el evangelio. Y mientras Pablo se va prisionero a Roma, él envía de regreso a Timoteo para seguir pastoreando la iglesia de Éfeso. Ahora, mira todas estas vivencias. Así que, ¿cuántos años tiene Timoteo cuando recibe la segunda carta de Timoteo? Aproximadamente unos 40 años. Ya no es un chavalo. Ya no es un jovenazo. Bueno, sí, 40 es joven, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Yo tengo 40 y tantos, ¿verdad? Sí, sí. Así que Pablo le dice a Timoteo, ten ánimo, porque fuiste llamado y moldeado por la gracia de Dios. Recuerda todas las vivencias que hemos hecho juntos. Hemos viajado. Chicos, no había avión en esos entonces. Había nada más tus dos patas y tus burros. Y ellos viajaron miles y miles de millas alrededor de todo el Mediterráneo. Esos son años y años de ministración junta. Así que Pablo ministró a Timoteo y lo moldeó por la gracia de Cristo. Y Pablo le dice entonces a Timoteo, ten ánimo. Recuerda que fuiste llamado y moldeado por la gracia de Cristo. Segundo le dice, recuerda que tú eres amado y valorado, Timoteo. Quiero que sepas, Timoteo, no tires la toalla, porque tú eres amado y valorado. Sientes que en medio de esa iglesia, donde está tan rebelde esa iglesia, con pecado sexual y falsos maestros y todos gente que ya no quieren servir a Cristo porque han perdido su primer amor, y como pastor te quieres desanimar, sepas Timoteo, que tú eres amado y eres valorado. Mira lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día,
me acuerdo de ti en mis oraciones. Qué bonito se siente cuando tú sabes de que alguien está orando por ti todos los días. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, no estás solo. Yo sé que el pastorado puede sentirse muy solo. Se puede sentir muy solo ser líder de un ministerio. Se puede sentir muy solo ser líder de un grupo de vida. Te puedes sentir solo en tu trabajo porque nadie te entiende. Porque en vez de ayudarte a caminar la fe cristiana, tus compañeros de trabajo te quieren sonsacar al pecado. Yo sé que se puede sentirse muy solo la vida cristiana. Pablo le dice a Timoteo, eres amado y eres valorado. No estás solo. Yo sé, sin duda alguna, que mi mamá me ve todos los domingos y ora por mí todos los domingos por internet. Hola, mami. Gracias por acordarte de mí todos los días. Y yo sé que mi amada esposa se acuerda de mí todos los días y ora por mí. Y cuando este burro cabezón de Jaime necesita, ¿verdad?, ponerlo en su lugar, ella está allí, Yesenia está allí para decirme, Jaime, tú puedes. Eres amado, Jaime, eres valorado. Voltea y dile a tu vecino, a quien viniste, si viniste con alguien, y dile, eres valorado, eres valorada. Te amo, te amo, te amo. ¿Verdad que se siente bonito? Y si viniste solo, yo te quiero decir a ti, eres amada, eres valorada. Eres amado, eres valorado. Sí. Y mira lo que dice también el texto. Esto está impactante. Dice Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Pablo es tan emocional que él dice, Timoteo, yo me acuerdo de tus lágrimas. Tus lágrimas me conmueven, Timoteo. Me conmueven, me acuerdo cuando tú lloraste, Timoteo. Y la pregunta es, ¿por qué lloró Timoteo? Los teólogos nos dicen que quizás hay dos razones. Es posible que Timoteo vio el momento en que se llevaron preso a Pablo a Roma. Porque acuérdate, estaban juntos en Jerusalén. Y es posible que Timoteo vio a su mentor, a su padre espiritual, ser arrestado y ser llevado. Yo he visto cuando se han arrestado a una persona. Eso es dificilísimo. Es posible que Pablo se está acordando de que Timoteo lloró porque lo vieron que se lo llevaron en la cárcel. O segundo, quizás Pablo está acordándose de las lágrimas de Timoteo porque Timoteo está llorando por la grey, por la iglesia, por lo que está pasando, por la inmoralidad, porque la iglesia está en necesidad de regresar a su primer amor. No sabemos cuál de las dos o si hay otra razón, pero esto sí sé. Pablo dice, me acuerdo de tus lágrimas. En otras palabras, lo que te concierne a ti, lo que te quebranta a ti, Timoteo, me quebranta a mí también. Lo que es importante para ti, Timoteo, es importante para mí también. ¿No se siente bonito saber que alguien está a la par tuya y carga la carga contigo también? Así que, Timoteo, recuerda que fuiste llamado y moldeado por la gracia de Dios. Y dos, recuerda que eres amado y valorado por el Señor. Tercero, Timoteo, recuerda que tú vienes de un legado de fe. Tienes un legado de fe. Vienes de un linaje de personas que han creído en Cristo Jesús. Y tú puedes apoyarte en tu legado espiritual. Mira lo que dice el versículo 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo le recuerda, tu abuela era una mujer de fe. Tu mamá era una mujer de fe. Y ahora tú eres un hombre de fe. Timoteo, no tires la toalla. Tú vienes de una herencia hermosa de fe, Timoteo. Aférrate a eso. Recuerda cómo te impactó tu abuelita Loida, cómo te impactó tu mamá. Yo no crecí en el evangelio. Nosotros no venimos de un legado de muchos años de fe. Crecimos en un hogar donde íbamos a la iglesia cada domingo. Éramos católicos, pero mi papá iba a la misa borracho. Pero eso sí, borracho, pero cada domingo íbamos. Pero nadie nos hablaba de la palabra de Dios.
Nadie nos hablaba del mensaje que hay aquí adentro. Nadie nos lo abría para decirnos que este libro contiene la palabra viva de Jesús. Así que caminábamos en tinieblas, en oscuridad en nuestro hogar. Hasta que llegó las buenas nuevas, las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Y si tú crees en eso, puedes ser salvo. Cuando llegó eso a nuestra casa, mi papá tenía 49 años de edad y él tomaba 2 a 3 litros de tequila y alcohol todos los días. Yo le preparaba sus bebidas alcohólicas de 13 años, de 11, 14 años, yo se los preparaba. Pero cuando él escuchó de Jesús y le hablaron de Jesús, ese día que él aceptó a Cristo y decidió seguir a Jesús, él llegó de la iglesia a su casa, a la casa, y abrió la gabineta donde guarda todo su licor y lo echó todo por el resumidero. Y fue la última vez que yo lo vi a él beber alcohol. Y Cristo lo transformó, lo cambió, lo renovó. Ese cambio de mi papá me llevó a mí a creer en Jesús. Y ahora yo tengo 2 hijos varones. Y ellos sí han nacido en la iglesia. En las bancas de la iglesia han nacido nuestros hijos. Y yo he orado con mi esposa Yesenia de que ellos lleguen a la fe en Cristo Jesús y hagan a Cristo el Rey de su propia vida con su propia fe. No la fe de papá y mamá, su fe de ellos. Imagínate qué impacto va a haber cuando ellos tengan sus escuincles y digan, ellos tengan sus hijos y digan: hijos, su abuelo era un pastor o un cristiano. Su tatarabuelo a los 49 años de edad aceptó a Cristo. Tu papá, tu abuelo y yo. Imagínate ese legado que estamos ahora. Yo ya cambié el destino. Cristo, por la gracia del Señor, cambió el destino de la familia González por Cristo. Así que Pablo le dice a Timoteo: no te rindas, Timoteo. Recuerda de que vienes de un legado de fe. No te rindas. Quizás tú vienes de un legado de fe. Quizás tu papá y tu mamá naciste en la iglesia tú. Quizás tu abuelo o tu abuela eran creyentes. Aférrate a esa bendición. Recuerda el impacto, lo que ellos hicieron para que tú llegaras a conocer a Cristo. O quizás tú no creciste en el evangelio y apenas estás empezando y cambiando el destino eterno de tu familia y dices: pastor, yo no tengo un legado. Pues te digo: bienvenido a la familia, porque ahora nosotros somos tu legado. Esta iglesia es tu legado. Aquí estás cambiando el curso de tu vida espiritual, de tu familia. Nosotros somos tu familia. Disculpa, la familia no se escoja porque es por la voluntad de Dios. You're stuck with me, como dice el americano, ¿verdad? Qué bonito. Recuerda, no te rindas, Timoteo, porque fuiste llamado y moldeado por la gracia de Dios, porque eres amado y valorado, porque vienes de un legado de fe. Y la cuarta razón, le dice Pablo a Timoteo: recuerda que tienes dones de Dios. Recuerda que Dios te ha dado a ti dones, habilidades y talentos que Él quiere que tú pongas al uso para que puedas hacer un impacto. Yo sé que se siente una tarea imposible lo que estás haciendo, pero recuerda, Dios te ha dado a ti dones y talentos, Timoteo. Tienes lo que Dios te ha dado. Mira lo que dice el versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Aquí viene el primer imperativo del texto. Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que Dios te ha dado a ti. Esa frase, avives el fuego, 3 palabras en el español, son una palabra en griego. Y esa palabra en griego quiere decir volver a encender las brasas apagadas. O como cuando las brasas están ya nada más humeando porque se apagaron las llamas. Pablo le dice a Timoteo: vuelve a encender las llamas, Timoteo. ¿Eso qué nos da a entender? Que es muy probable que Timoteo dejó de usar sus dones. Es muy probable que Timoteo ya estaba listo para tirar la toalla. Es muy probable que Timoteo estaba tan golpeado, tan cansado, que ya no estaba peleando en contra del error, o ya estaba cansado de señalar el pecado quizás. Si es claro que Pablo le tuvo que volver a decir: recuerda de volver a avivar las llamas, Timoteo. Pon en práctica los dones que Dios te ha dado a ti.
Recuerda que Dios te los ha dado estos dones a ti. Recuerda que estos dones que Dios te han dado son para que los uses para tener un impacto en el contexto que Dios te ha puesto. Úsalos. Dios te los dio para que hagas una diferencia. Pero sí, yo sé que a veces ser el único cristiano en el trabajo es muy difícil. Ser el único cristiano at the high school, you're the only Christian in your group. It's hard, es difícil. Y prefieres no usar lo que Dios te ha dado y quedártelo contigo. Pablo dice, no, avívelo, ponle fuego. ¿Y cómo le ponemos fuego? ¿Cómo podemos nosotros recordar los dones que Dios nos ha dado a nosotros? Pues creo que eso está conectado al quinto recordatorio, el versículo 7 y el versículo 8. Pablo le dice, número 5, a Timoteo: Timoteo, recuerda que estos dones que tú tienes no son porque tú eres la gran Coca-Cola en el desierto. Es porque Dios te ha dado poderes sobrenatural. Tú tienes poderes sobrenaturales, Timoteo. Dios te ha dado a ti poder sobrenatural que empodera estos dones, talentos, habilidades que tú tienes para que puedas hacer una diferencia. Timoteo, recuerda que tú tienes poder sobrenatural. Veamos cómo lo presenta el apóstol Pablo en el versículo 7. El verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Pablo le recuerda 3 cosas que ha recibido sobrenatural Timoteo. ¿Cuáles son? Empecemos con esa parte del versículo 7, la parte última del verso 7. Timoteo, Pablo le dice: tú has recibido poder, amor y dominio propio. Este poder, ¿a qué se refiere? A la tercera persona de la Trinidad. Timoteo, tú has recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de ti, y eso es poder que te anima, es poder que te levanta, es poder que te apodera para poder hacer y poner en práctica los dones que Dios te ha dado. No es cosita pequeña, Timoteo, que tengas el Espíritu Santo dentro de ti. No lo des por sentado, Timoteo. Tú tienes dunamis, el poder espiritual, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Segundo, tú tienes amor. Este amor es la palabra ágape en el griego. Y la palabra ágape es un amor sobrenatural. Es el amor que te lleva a perdonar a tu enemigo. Es imposible perdonar a la persona que me ha ofendido. Es imposible perdonar a la persona que me ha lastimado, que me ha dado un puñalazo en la espalda. No. Sí lo es si no tienes el amor de Dios. Pero cuando tienes el amor de Dios, tú puedes perdonar. Porque el amor de que habla el apóstol Pablo es amor que viene de Dios y nos lo pone aquí en nuestros corazones. El amor sobrenatural, el amor ágape. Y tercero dice que que Timoteo ha recibido dominio propio. Ahora, esta palabra dominio propio en el griego es interesante cómo la hemos puesto en el español como dominio propio y templanza, otras versiones dicen. Pero la raíz de la palabra dominio propio, ojo, es la palabra griega Sofía. Y Sofía quiere decir sabiduría. Es decir, dominio propio es la sabiduría de poder discernir que eso es una trampa y soy lo suficientemente sabio para no caer en esa trampa. El libro de Proverbios dice: ¿quién puede poner fuego en su seno y no quemarse? Nadie. Te vas a quemar si juegas con el fuego. No seas tonto, no seas ingenuo, te vas a quemar. Dominio propio, poder controlarte, es tener la sabiduría para saber escoger lo bueno y lo malo. El dominio propio no tiene que ver la traducción con tener fuerza de voluntad. Tiene que ver con sabiduría, saber escoger lo bueno de lo malo. Eso es dominio propio. Yo no usé el dominio propio ayer, porque ayer estuve en una junta y alguien llevó a una junta unas conchas bien sabrosas. Ay, y me dieron to go. Y me las llevé a casa. Y me dieron 3 conchas en el plato. Y las llevé a casa. Y tengo un hijo que viene al primer servicio, no está aquí hoy ahorita. Diego, fornido.
Y él las ve en la casa. Y él quiere las conchas. Pero hay un problema. Yo quiero las conchas. Y él se come 2 de las 3 conchas. Y está a punto de comerse la tercera concha. Y él me dice, y mi esposa se une al lado de él: ¡qué padre! Sabiendo que su hijo no tiene hambre, no le cede el bocado y se lo da a su hijo. Y yo no uso dominio propio y digo: otro padre, porque no este. Agarro la concha y me la echo sabrosa. Sabrosa me la echo mi concha. Y gracias a Dios por los hermanos Hernández, por esas conchas que hacen ellos. Sabrosa esa. Confieso, te dije que no uso el dominio propio, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas en las que no necesitamos el dominio propio. Pero, dominio propio tiene que ver con sabiduría, no fuerza de voluntad. Sí, eso es parte, pero la raíz de la palabra, como te dije, es Sofía, ser sabio. Que ves la trampa, dice Proverbios, y en vez de caminar y caer en la trampa, sabes esquivar y no caer por ella. Eso es dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Timoteo, recuerda que tú tienes poder espiritual. ¿Para qué? Para no acobardarte. Tienes poder espiritual, el poder del Espíritu Santo, el poder del amor que viene de Dios y en la sabiduría que viene de lo alto. Así que con esas 3 cosas, Timoteo, no te acobardes. Ahora, esta palabra aquí, cobardía, hay 2 palabras en el griego para hablar de temor. Fobia, y esa no es la que usa aquí. Aquí usa la palabra delía. Y delía quiere decir que sabiendo que tienes que hacer y no lo haces por miedo, eso es ser cobarde. Timoteo dice, Pablo le está diciendo a Timoteo: Dios no te ha dado a ti un espíritu que sabe lo que debes de hacer, pero no lo haces. Eso es cobarde. No, tú puedes aguantar, tú puedes seguir adelante, tú puedes terminar la carrera. ¿Por qué? Porque tienes poder espiritual, el poder del Espíritu Santo, el poder del amor y el dominio propio. Así que, Timoteo, no te avergüences de que yo estoy en la cárcel, de que yo, tu padre espiritual, está en la cárcel. No te avergüences, Timoteo. Porque estoy en la cárcel, estoy avanzando desde la cárcel el reino de los cielos. No te avergüences. Por lo tanto, Timoteo, aquí está lo que te quiero decir. Estás a punto de tirar la toalla. Quieres rendirte. Está difícil la carrera, la carga está pesada. Estás a punto de reventar. No te rindas. No te rindas. Con resiliencia, mantente firme para Cristo, Timoteo. No te rindas. Yo te invito a esta semana, porque a veces lo único que necesitamos es que alguien nos diga a nosotros: tú puedes. Tú puedes, José. Tú puedes, María. Tú puedes, Chemín. Tú puedes. No te rindas. Así que esta semana yo te quiero invitar a que tú le digas a alguien: tú puedes arreglar la lavadora. Sé que estás a punto de tirar la toalla. ¿A quién en tu vida le puedes tú mandar una nota o un texto y decirle: ¿sabes qué? Me estoy acordando de tus lágrimas. Me estoy acordando de ti en mis oraciones. Y solo quería mandarte este mensaje para decirte: tú puedes. Tú puedes, no te rindas. Y tú puedes, ¿por qué? Tú puedes porque fuiste llamado y moldeado por la gracia de Dios. Tú puedes porque eres amado y valorado. Tú puedes porque eres parte de un legado espiritual. Tú puedes porque tienes dones, talentos que Dios te ha dado. Y tú puedes porque tienes poder sobrenatural. No te rindas, tú puedes. Así que el Espíritu Santo te traiga a la mente a alguien a quien tú en esta semana le puedas decir: tú puedes. O quizás tú eres un Timoteo que necesitas que alguien te diga a ti. A ti te quiero invitar a que invites a alguien a un café. Pero primero quiero que veas alrededor de la iglesia y digas: ¿a quién creo yo que me puede bendecir a mí? Veo una persona madura espiritualmente que puede ser de bendición a mi vida. ¿Por qué no los invitas tú entonces a un café? Si tú eres un Timoteo y necesitas un padre espiritual, una madre espiritual, ¿por qué no buscas a alguien? Invítale nada más a un café. No es un compromiso para el resto de la vida. Simplemente invítalas a un café.
para tener una plática y dile, ¿sabes qué? Yo soy como Timoteo, necesito un poquito de ánimo, es todo. Te invito a que no te rindas. Padre, gracias te doy por tu palabra el día de hoy, por habernos hablado. Yo no sé quién de nosotros, entre nosotros, está a la mitad del camino con su armadura desgastada, desanimado, agobiado por circunstancias particulares. Y el mensaje hoy les ha hablado, Señor. Yo te pido, Padre, que tú les ayudes, si son ellos un Timoteo, y que reciban ese ánimo, Padre. Que alguien les diga a su corazón, tú puedes, no te rindas. O si son un Pablo y pueden estar en la disposición de bendecir a alguien, que tú les traigas a la mente esta semana a alguien a quien ellos puedan animar y comunicarles que son amados, son valorados, que no están solos, Señor. Ponle en la mente a esos hermanos que están en la disposición de poder animar a alguien. Y te damos gracias, Padre, por la resiliencia, por poder recordar y ese recordar que nos lleva a no tirar la toalla. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.